Nos retrasamos un poquito la clase, pero ya empezamos. ¿Cuántos somos? ¿Estamos poquitos? Me parece. Ya hay conectados 50, doctora, con usted 58. Okay. Yo creo que es un buen número para empezar. Creo que ha sido más esta vez que las pasadas, ¿no? Mientras tanto, doy unos mensajitos importantes para darles. Tenemos problemas con el hospital y algunos sitios de práctica clínica porque el subgerente del hospital específicamente estuvo viendo en este fin de semana y la semana pasada 40 personas de la universidad en sala de partos. Entonces, esto quiere decir que no estamos haciendo juiciosos la distribución de esos 4 de grupo, pero que no pueden estar en práctica clínica quirúrgica, sino de a uno. Yo sé que es rico estar en compañerismo, estar juntos, muchos se han vacunado seguramente, pero todos hay unas normas y lo que me da temor es que nos quiten sitios de práctica que ya hemos perdido varios. Entonces, para ustedes y para los que siguen para atrás, tienen una responsabilidad ya, o sea, no, ya pueden, incluso ya pueden estar haciendo la carta donde nos puedan reducir ese número de personas de entrar y somos un grupo de 70 y pico. Eso quiere decir que no tendríamos a dónde enviar a esas personas. Entonces les pido el máximo responsabilidad. Sé que también se los van a decir por otros lados. Ayuden a los docentes, algunos docentes que están ahora no estuvieron en ese proceso de la pandemia o porque son nuevos o porque en esa época hubo una suspensión de algunos por comorbilidades y demás. Entonces, los que hemos estado en ese proceso sabemos ya cómo es. Ustedes que ya tienen todo el conocimiento y además yo les he hecho las advertencias, también saben cómo es. Les pido el favor que tengan la super colaboración y si ven que están demasiados, pedir salida de una persona, cambiar el sitio donde están haciendo la revisión. Ayuden mucho porque se tienen que ayudar a ustedes y a los que vienen detrás de ustedes. Entonces, digamos que la nueva y que les van a seguramente, nos van a decir, ojalá que no alcancemos a que nos digan que van a cerrar algunos sitios de práctica, porque pues justamente eso es lo que no quiero. Entonces, ténganlo en cuenta, comuníquese a los que no están, incluso a los docentes, porque ya les digo, no todos los docentes tienen ese mismo aprendizaje que nosotros tuvimos durante este año. Eso por ahí. Entonces vamos a comenzar con hemorragias del segundo y tercero. No sé si ustedes me quieran decir algo, como por ejemplo en qué va lo del trabajo. O sea, eso desapareció de nuestro tema de grupo y no he recibido ningún mensaje. ¿Eso en qué va? Ya, doctora, cada estudiante está realizando las encuestas de depresión postparto. Dimos un plazo de 3 de mayo para que cada uno pues hiciera las encuestas y las pudiera llenar. Y a cada estudiante va a hacer como 2 encuestas a 2 maternas diferentes. Okay, porque varias cosas. La primera, yo tenía que ver el definitivo de la decisión de cuál era el tema. Y segundo, obviamente me gustaría ver la encuesta. No es una encuesta que ustedes inventen, supongo que debe haber una base, pero como les dije, yo Sí, sí, quiero señora. involucrada en esas decisiones. Y pues también les dije, vayan llenándome de información de cómo van. Entonces, pues sí, sentí la ausencia total, me aislaron, pero ya veo que están trabajando, entonces ahora por favor vayan comunicándome cómo van las cosas para ver qué vamos sugiriendo. De pronto tengo yo alguna sugerencia que hacerles para que sea mejor, ¿no? Sí, sí, señora. La encuesta, pues son preguntas de la escala de Edimburgo de depresión postparto. Y pues de Ajá. ahí es que vamos a sacar las preguntas. Ok, pero sí sería bueno que me comunicaran, ¿no? ¿No creen? Sí, señora. Ok. Bueno, arranquemos la clase. Tengan en cuenta lo que les dije del aforo de rotación. Y bueno, adelante. Cualquier cosa de interrupción lo pueden hacer en cualquier momento. Vamos a hablar en generalidades de hemorragias en el segundo y tercer trimestre. Algunas del segundo trimestre hacen parte incluso de algunas del primero y del tercero. Por eso lo dejamos en este grupito, porque en el otro grupo van a hablar seguramente con el doctor Bocarejo de ectópico, aborto y demás. Y estas del segundo a veces se quedan como por ahí, como en el tintero. Entonces, en general, ¿ya tuvieron de código rojo la clase?
No, señora. Ok, Señora. entonces muchas cosas de las que yo voy a... Doctora, es el viernes. Ah, ok, perfecto. Entonces, muchas cosas de las que yo voy a decir se van a profundizar en el tema de código rojo. Digamos que entonces esto sería como una generalidad para que lo vayan involucrando dentro del tema de código rojo, porque estas hemorragias de segundo y tercero hacen parte de todas esas de código rojo. Entonces, en general, en el embarazo se aumenta la bulimia de un 30 a un 60%, que eso viene siendo 1 a 2 litros de sangre. ¿Por qué razón? Porque hacen que esas mujeres en el momento del parto, que ya se sabe que van a perder, tengan como esta reserva. Sin embargo, esa bulimia no está dado necesariamente por una sangre perfecta. Ustedes ya saben que hay una anemia por dilución y también, pues muchas mujeres desafortunadamente inician un embarazo con un hierro disminuido, así que aun cuando aumentan la bulimia, no necesariamente aumentan la hemoglobina. Entonces, este aumento de bulimia hace que uno sea hipervolémico, pero no protege de las complicaciones. Incluso puede a veces confundir porque es una paciente que aún perdiendo 1000 centímetros de sangre, la paciente no tiene una cara, unas facies de que estuviera choqueada. ¿Qué nos va a hacer saber qué está pasando ahí? Pues los signos vitales. Entonces, no se lleven por la apariencia, porque ya saben que la mujer tiene hipervolemia para protegerse un poco en el parto, pero no es suficiente para protegerse de las complicaciones. Usualmente en un parto vaginal, la pérdida esperada es de 500 mililitros o menos. Y si se dan cuenta, en una cesárea, la pérdida esperada de una cesárea es 1000 centímetros o menos. Quiere decir que después de estos 500 o estos 1000 en esos procedimientos, es posible que empiecen esas alteraciones de hipovolemia. Cuando hablen de código rojo, vayan a ver que cuando uno ya está sobre 1000, ya está hablando de el primer nivel de shock. Así que casi que cuando la mujer está embarazada y va a tener su primer hijo, ya está en el primer paso de un shock hipovolémico. ¿Qué hace la hemorragia anteparto? Pues aumenta la mortalidad, pero pues en la medida que tenemos accesos más fáciles a los centros grandes donde hay bancos de sangre, pues esa mortalidad ha disminuido. Por eso sigue siendo el primer punto una preeclampsia más que una hemorragia, pero en sitios donde no tenemos acceso a bancos de sangre, incluso a sitios de remisión, pues esa mortalidad no ha cambiado. En cambio, sí, la mortalidad perinatal y la morbilidad por la prematurez continúa, porque muchos de estos sangrados que vamos a relacionar hoy Doctora, qué pena, creo que se dejó de escuchar.
Volví, creo que era el internet. Sí, doctora, ya se escucha. Bueno, hasta mientras me meto nuevamente, ¿alguna pregunta? No, doctora. Bueno, bien. No sé si ustedes se metieron a el simposio de nosotros de la Asociación de Ginecología. Sí, sí, señora. En esa, pues hablaron de, digamos, de cierta manera de cómo se está presentando el código rojo y las implicaciones por una persona que, pues excelente porque es una intensivista, ginecóloga intensivista. Cuando tengan la clase del viernes, incluyan esta, lo que vieron, con eso hacen preguntas interesantes y además, pues lo más importante es que aprendan a compartir, a prevenir este código rojo, ¿no? Esta pérdida, estas muertes y demás. Entonces, continuemos. Hablábamos entonces que la mortalidad disminuyó, la morbilidad y mortalidad perinatal, pues asociada a prematurez, no ha cambiado mucho porque también la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para los bebés no es que no hayan aumentado tantísimo. Más o menos afecta entre 3 al 5% de todos los embarazos y en Latinoamérica es la cuarta causa de muerte materna. ¿Qué debemos hacer? Lo que siempre hacemos con una paciente, que es la evaluación del estado general, el estado de conciencia, el llenado capilar, tensión arterial y pulso. Pero en el examen obstétrico es muy importante evaluar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Por qué razón? Porque va a ser muy diferente el manejo que vamos a hacer en una paciente con un bebé vivo que con un bebé muerto. Y por cosas médico-legales también es muy importante saber cómo llegó ese bebé al servicio de urgencias. Entonces, es muy importante entonces la frecuencia cardíaca fetal, diferenciarla entre la frecuencia cardíaca fetal materna y la fetal. ¿Alguien sabe cómo se puede diferenciar? Una paciente que está sangrando va a estar taquicárdica y un bebé pues va a tener una frecuencia cardíaca entre 120 o menos hasta 160. ¿Cómo podrían saber diferenciar en la auscultación cuál es la frecuencia cardíaca fetal o si esa es la frecuencia materna? ¿Saben? ¿Alguien me lo quiere decir? Bueno, están muy silenciosos. En general, lo que debe pasar es que ustedes toman el pulso de la mamá y también están auscultando la frecuencia cardíaca fetal. Debe ser diferente, por supuesto. Si fueran iguales, entonces podrían pensar que es el pulso placentario, el soplo placentario, y hasta que no encuentren la frecuencia del bebé, no van a descansar, ¿no? Porque a veces se confunden con el soplo placentario y creen que el bebé está vivo y no lo está. Claro, si tienen ecografía o tienen otra cosa que les pueda verificar que el bebé está vivo, maravilloso. Pero a veces no da tiempo o no tienen el recurso. La otra cosa importante en esta evaluación inicial es el tono uterino. Entonces, el hipertono uterino podría determinar una patología y que tenga el tono normal otras patologías. La otra es la especuloscopia, que es importante no solo para determinar la cuantía de qué está sucediendo para el sangrado, sino también buscamos otras causas ginecológicas como pólipos, miomas, cervicitis, desgarros, cánceres que pueden encontrarse y que puede producir sangrado en pacientes embarazadas. Y una situación importante es que hasta que no sepamos que la placenta no es previa, no se debe hacer tacto vaginal. Como además hay ecografías donde le dicen a uno que la placenta no es previa y sí lo es, entonces mi recomendación es que no se debe hacer tacto vaginal, sino solo se debe hacer especuloscopia en urgencias. Que no hay espéculo, busquen uno.
que tienen maternas por llegar, cómprense un espéculo de reserva, pero nunca vayan a hacer un tacto vaginal porque no tienen los recursos. En el segundo trimestre, entonces, no hay una patología específica que nos pueda producir ese sangrado, pero como ya les dije, coge un poquito de los de primero y un poquito de los del tercer trimestre. ¿Qué nos puede producir? Pues la preeclampsia se puede presentar abortos tardíos. Esos abortos tardíos aparecen más o menos en semana 16 o 14 y se evidencian por una incompetencia cervical. Una vez que uno no encuentra otra causa, el bebé está vivo y el bebé casi que se sale completico por su peso, uno empieza a pensar que puede haber una incompetencia cervical. Lo ideal sería que no tuviéramos que esperar hasta que haya una pérdida para hacer un diagnóstico, pero a veces sucede que la paciente nos llega ya con varios abortos en momentos tardíos por encima del primer trimestre y uno podría concluir y empezar el estudio de una incompetencia cervical. Tiene tratamiento y tiene una cirugía, así que es importante que por lo menos sospechen la posibilidad de esa incompetencia cervical. Otras muy frecuentemente son los traumas, porque como son señoras que no están supremamente gordas, utilizan todavía motos, van incluso en caballo y pues una caída puede significar una hemorragia en este tiempo de la gestación. Otras es la sobredistensión uterina, por ejemplo en embarazos gemelares o más de 2, de 4 o de más hijos que puedan producir esta sobredistensión y producir este sangrado, y las anomalías placentarias que con mucha frecuencia empiezan a producir alteraciones y síntomas en este tiempo de la gestación. No sé si la imagen se ve bien, pero lo que les estoy mostrando es el espacio que hay en esa línea, en esa flecha amarilla, una distensión, digamos, esa partecita es la separación del amnios, de la membrana amniótica, de la pared abdominal uterina, de la pared uterina. Ese espacio está reemplazado por sangre, entonces estamos hablando ahí un hematoma subcoriónico. Eso sería una causa de sangrado y usualmente se ve en este segundo trimestre. Causas entonces de estas hemorragias obstétricas están el desprendimiento de la placenta normoinserta, que le hablamos como abrupcio de placenta, o lo pueden encontrar con esas siglas como el desprendimiento de la placenta normoinserta. Una placenta previa, una ruptura de la basa previa, ya les explico qué es, el desprendimiento del seno marginal, una ruptura uterina, la cervicitis, erosiones cervicales, cáncer cervicouterinos y varices vulvovaginales. Entonces me voy de abajo para arriba. Las varices vulvovaginales se encuentran frecuentemente en pacientes multíparas que ya han tenido varios bebés y que han tenido incluso alteraciones de picios o desgarros y que adicionalmente tiene unas varices que no solamente están en la vulva, sino también se puede encontrar en las piernas. Esas varices se pueden romper. No es implicativo operar, pero sí produce sangrados y consultas por ese sangrado. Entonces es importante que hagan el diagnóstico antes de pensar en otras posibilidades. Sobre el cáncer cervicouterino, frecuentemente pacientes que no consultan, no tienen control prenatal, pueden tener un embarazo y concomitantemente tener un cáncer cervicouterino. Cuando hacen la especuloscopia, ahí ustedes van a evidenciar no solamente si hay cáncer, sino si hay un mioma o si hay una erosión o si hay una infección que hace que el cuello solamente con tocar con el espéculo empiece a sangrar. Ya una ruptura uterina se relaciona con cosas que podemos intuir en el sentido que está en trabajo de parto, de una policistolia, puede haber una ruptura uterina. O pacientes con este desprendimiento del seno marginal se refiere a vasos que van por delante de la placenta. O sea, los vasos que salen de la placenta van por delante de la presentación del bebé y una vez el bebé desciende, rompe este seno marginal y empieza a sangrar. Respecto a la basa previa, se comporta como si cortaran el cordón y quedara sin la pinza hacia el bebé, porque es un cordón corto que se rompe en el momento, pues obviamente hay un desastre sobre el bebé. Muchos bebés pueden fallecer mientras hacemos el diagnóstico o hacemos el procedimiento para salvarlo, porque es una ruptura de un vaso del bebé.
La placenta previa y el desprendimiento son los que más nos vamos a detener hoy en la revisión y seguramente serán un tema de conversación para el código rojo más adelante. Sobre el desprendimiento de la placenta normoinserta o abrupcio de placenta, hablamos que la definición es una separación accidental, parcial o total de la placenta después de semana 20 y antes del nacimiento. O sea, que se haya desprendido la placenta antes de que el bebé haya nacido se llama abrupcio de placenta. Se presenta en 1% de los partos, sin embargo nosotros podemos incluso ver un poco más de eso, solo que no tuvo la trascendencia porque el porcentaje de desprendimiento no fue tan alto. Ya les digo cuándo es que usualmente ocurre. Y si se dan cuenta, la mortalidad perinatal es hasta el 35%. Eso quiere decir que las mamás incluso pueden salvarse, pero estos bebés, como estaban sanos y se desprendió la placenta y nada los irriga, tienen una alta posibilidad de morir. Los factores asociados a ese desprendimiento de la placenta son la edad materna, que obviamente entre mayores sean las personas, más posibilidades de tener un abrupcio. La paridad tiene que ver con que en cada lugar donde se ha implantado la placenta hay un poco de fibrosis y esos fibroblastos hacen que la placenta no se pegue tan bien como normalmente lo haría en la decidua. Así que una paciente multípara tendrá más posibilidades de tener un abrupcio de placenta. Y respecto a otros factores asociados, está asociado a hipertensión inducida por el embarazo, a hipertensión crónica, y esa hipertensión crónica se relaciona con estos casos de mortalidad hasta en un 50%, o sea que se asocia mucho hipertensión crónica, abrupcio y muerte fetal. Se da también por descompresión brusca uterina. Una puede ser cuando uno se rompen las membranas y hay mucho líquido, puede desprender la placenta. También puede pasar cuando sale el primer gemelar en el parto vaginal. También puede pasar cuando uno hace una amniocentesis o una amniotomía y sale el líquido a mucha velocidad, pero también se puede presentar en pacientes que están normales y que tuvieron un trauma brusco, como por ejemplo una caída en una moto, puede hacer que se desprenda la placenta y tener una complicación como esta. Los factores asociados son la ruptura de membranas en los bebés pretérmino, el cordón corto, entonces empieza a descender el bebé y como el cordón es corto, pues tracciona la placenta y se desprende antes de tiempo. Los traumatismos que ya les conté, una paciente con desnutrición, con bajo incremento ponderal, las consumidoras de cocaína o cigarrillo y algunos miomas uterinos que estén retroplacentarios pueden hacer que se desprenda la placenta, si no al 100%, un gran porcentaje que puede hacer que tenga las repercusiones sobre el bebé ya descritas. Se relaciona también con pacientes que hayan tenido desprendimientos placentarios. Es importante entonces que a veces uno se esmera en curar este procedimiento, sacó adelante la paciente después de tantas situaciones, se les olvida a los médicos darle las recomendaciones de al menos decirle qué fue lo que le ocurrió, que cuando vaya a una institución a atender su parto, le cuente a los médicos que la están tratando para que por favor le tengan unos cuidados especiales o incluso la remitan si es necesario para que las pacientes sepan qué les pasó y que ustedes también puedan tomar a tiempo las indicaciones precisas. Entonces se relaciona los desprendimientos con uno en 6 o uno en 8 de todos los embarazos de la paciente. Se puede repetir. La presentación en gráfica está en el lado izquierdo de la pantalla, está un desprendimiento de la placenta, pero que se queda ahí guardadito, no escurre sangre hacia vía vaginal. Eso hace que ese desprendimiento haga que crezca el útero. Entonces es una altura uterina de 32 y luego va estando en 33 o más, porque ese desprendimiento hace que se guarde y que crezca el útero y no sangre. Es incluso más difícil porque como no sangra, no se están dando cuenta. ¿Qué otros signos van a ver ahí? Probablemente una hipertonía uterina o un sufrimiento fetal agudo. Es importante que sepan que aun cuando son hemorragias, no siempre las hemorragias salen hacia la zona vaginal,
sino pueden quedarse incluso en esta parte retroplacentaria. Y la otra es con sangrado visible, que es este que ustedes ven que la placenta se desprende y pues obviamente va a aparecer el sangrado genital. ¿Qué es importante de este sangrado? Que este sangrado va a ser un sangrado oscuro, muy parecido al del hematoma retroplacentario del parto, y que normalmente es de flujo no necesariamente abundante, pero que sí con repercusión en la frecuencia cardíaca fetal y pues obviamente empezará a tener alteraciones maternas en la medida que el sangrado avance. Yo les había hablado de porcentaje, entonces ahí vemos la mitad de la placenta con desprendimiento y la otra mitad normal. Más o menos así se ven las vellosidades, entonces uno podría decir que aquí hay un 50% de abrupcio o de desprendimiento de la placenta. Ahora que atiendan varios partos, revisan ustedes todas las placentas y van a ver que algunas placentas salen con un pedacito negro, o sea que podría ser un 5 o un 10%, y ese es el desprendimiento pequeño que tuvieron, pero que no tuvo repercusión sobre el embarazo. O sea que algunas de esos partos normales que atendemos pueden tener un pequeño desprendimiento, pero como no tienen un evento sobre la frecuencia cardíaca materna ni fetal, continúan su trabajo de parto. De hecho, son trabajos de parto rapidísimos. Revisen siempre la placenta y anoten en las notas de parto los hallazgos de la placenta. Este entonces es más o menos del 50%. Obviamente sí tiene que tener una repercusión que se desprenda la mitad de la placenta. Probablemente este es un modelo de una cesárea. Ay, no sé qué pasó acá. Lo que uno encuentra en la patología de un abrupcio es una disección coriodecidual, quiere decir que es un desprendimiento de esas dos capas, una necrosis, una arteritis degenerativa y una infiltración miometrial. Muchas de estas infiltraciones miometriales se llaman apoplejías o útero de Cuvelier, que quiere decir que ese tejido necrótico entra por el músculo y hace que ese útero no se pueda volver a contraer. Como no se contrae, muchos de estos hacen hipotonías o atonías uterinas que implicarían una cirugía adicional. Esto lo van a ver un poquito más cuando vean algunas cirugías que se hacen por hipotonía o atonías uterinas. Este es un caso de nosotros, entonces ahí ustedes ven que hay como un infiltrado, parece como pólvora, pues cuando hay esas necrosis, reticulaciones. Ese útero era de una señora que tenía ya un antecedente de unas pérdidas por abrupcio, repitió la abrupcio en semana 28 y desafortunadamente pues el útero no contrajo más y tocó hacer histerectomía. Este es un útero con apoplejía de Cuvelier que se da por una hipertonía sostenida. Entonces, una fibra que está sostenida permanentemente, además de dolorosa, se vuelve necrótica y al estar necrótica ya no hace más contracción uterina. Dentro de las complicaciones, como ya ustedes ven, hay una necrosis, pues es mucho más fácil tener todas las sustancias de necrosis, de reperfusión y, por supuesto, más posibilidades de hacer una CID, una insuficiencia renal aguda, una embolía de líquido amniótico o esta apoplejía que ya les había mostrado. Otra situación, pero no en el momento, sino un poquito más tardecita, es poder tener un síndrome de Sheehan que nos va a hacer, porque hay un sangrado abrupto que hace que haya necrosis de la hipófisis. Y por supuesto, pues un sangrado abundante que hace que la placenta no le llegue la suficiente oxigenación al bebé, puede dejar daño cerebral por hipoxia o muerte fetal. Importante entonces del abrupcio y la CID es que es una alteración sistémica que va acompañada de activación de procoagulantes, fibrinolisis y consumo de los inhibidores de la coagulación. O sea que es una alteración trombohemorrágica porque sangra, pero además hace una CID. Los desprendimientos masivos y muerte fetal se asocian en un 30%, pues ya les había dicho que es muy probable que no llegue suficiente oxigenación, en más del 50% se asocia a que los bebés puedan morir en un 30%. Seguramente los bebés quedan como con morbilidades bastante importantes.
¿Qué sucede? Pues que hay un paso de tromboplastina a la circulación materna, una activación de la coagulación y por eso se empiezan a hacerse todas las alteraciones de la CID. ¿Qué pedimos en el laboratorio para ver si está haciendo una CID? Algunos sí se encuentran con facilidad en los laboratorios comunes, otros en algunos un poquito más especializados y otros se demoran un poquito los resultados. Pero con seguridad ustedes pueden hacer unas plaquetas. Las plaquetas van en valores menores a lo normal, o sea, menores de 150.000. Y en muchos laboratorios, incluso en los que ustedes hacen práctica clínica, el fibrinógeno y el factor de degradación del fibrinógeno lo pueden pedir. Entonces el fibrinógeno lo van a encontrar bajo, el factor de degradación del fibrinógeno lo van a encontrar elevado. Los factores 5 y 8 los pueden encontrar bajos, pero esos usualmente no nos lo reportan rápidamente. Entonces, para el momento actual agudo, pues estos 3 primeros son muy importantes. Esto es la clasificación normal de cualquier hemorragia, sin embargo, van a profundizarlo más cuando hablen de código rojo. Pero ¿qué me interesa? Que el resultado, entre más cantidad de sangre haya perdido la mujer, probablemente va a ser una CID y el resultado materno y fetal pues va a ser malo y más re malo. O sea que dependerá de ustedes no tener ese grado de shock o ese grado de pérdida, hacer el diagnóstico a tiempo y así los resultados, a pesar de una enfermedad grave, no ser tan desafortunados. ¿Cuál es el tratamiento entonces del abrupcio? Lo primero es el diagnóstico, ¿no? Entonces ya dijimos que el sangrado es oscuro, que se relaciona con hipertonía uterina. Sin embargo, hemos visto partos que tienen un útero que no está tan contraído y cuando encuentran la placenta tiene un pedacito de desprendimiento. Entonces, si ustedes ven por ecografía, lo sospecharon, le pidieron la ecografía y ven que tiene un desprendimiento con el útero no contraído totalmente y el embarazo esté en menos de 36 semanas, ustedes pueden inducir, el mayor de 36 semanas, ustedes pueden inducir monitorizadamente esas contracciones para que sean, digamos, controladas, no hipertónicas y puedan tener un parto normal. Distinto a que tengan un embarazo entre 32 o 36 semanas, pues entonces ahí tenemos que interrumpirlo porque no hay forma de que nazca el bebé y en cambio sí puede tener complicaciones importantes. Para ese punto, pues sí, lo ideal sería poder tener un sitio donde puedan recibir un bebé de bajo peso y prematuro, pero si no, alcanzan a ponerle aunque sea una dosis de maduración pulmonar y lo deben desembarazar. En menores de 32 semanas, a veces ese pequeño desprendimiento puede incluso pegarse. Entonces, si no tiene ninguna repercusión fetal, o sea, la frecuencia cardíaca fetal está normal, pueden producir incluso una relajación con medicamento como los medicamentos de tocolisis y inducir la maduración pulmonar para que en caso de que haya que sacar al bebé en las próximas 24 horas, lo puedan sacar en las mejores condiciones. Muy distinto es el tratamiento cuando el útero está hipertónico. Usualmente los hipertónicos se relacionan más con el útero de Cuvelier, como les conté, y con defectos de la coagulación como la CID, que ya la habíamos hablado. Si ustedes le toman los exámenes, alcanzan a tomarle los exámenes de laboratorio e incluso si las plaquetas están bajitas, primero corrijan el defecto de la coagulación y luego le hacen la cesárea, pero si no tienen defecto de la coagulación, lo deben operar inmediatamente. El útero de Cuvelier ya se los mostré y la mayoría, por no decirle todas las veces, se hace histerectomía. Si por tristeza el abrupcio viene acompañado de un bebé que ha muerto, entonces, y el desprendimiento es mayor del 50%, puede haber posibilidades de que haya una CID altamente, casi en un 30%, y lo ideal es que se debe favorecer el parto vaginal. ¿Por qué? Pues porque una cirugía va a hacer que tenga más posibilidades de complicaciones. Si hay defectos de la coagulación, pues hay que corregirlos previos al parto, pero igual, feto muerto con desprendimiento de placenta, la indicación es un parto vaginal. Para el tratamiento de otra manera, pues ya habíamos hablado que el sufrimiento fetal agudo debemos evaluarlo en el instante que hacemos el diagnóstico y debemos mejorar el pronóstico de la mamá, mejorando la anemia y la función placentaria, como hidratándola, pasándole la sangre, corrigiendo las alteraciones de la coagulación. No se deben utilizar beta-agonistas.
En algunas partes todavía de Colombia utilizan, por ejemplo, la terbutalina para uteroinhibición. Pues aquí no la recomendamos, primero porque aumenta la taquicardia y porque predispone al edema pulmonar. Entonces, si en el sitio donde ustedes están, la única uteroinhibición que hay es la terbutalina, pues ya saben que no la van a utilizar. En casos severos de desprendimiento, se debe transfundir. Entonces, como ya no se encuentra sangre fresca total, lo que se recomienda es que por 4 bolsas de glóbulos rojos empaquetados, debe administrarse uno de plasma fresco con la intención de mejorar la posibilidad de hacer CID. Y si las plaquetas están menores de 40.000, debemos transfundir plaquetas. Hay una posibilidad, es que si la paciente está en trabajo de parto, podamos hacerle amniotomía y en ese momento de hacer la amniotomía disminuimos el paso de tromboplastina, incluso reduce el tamaño del útero y podría incluso darle posibilidades a un parto vaginal en un bebé que no tenga sufrimiento fetal agudo. Entonces, es importante que vean que aquí las posibilidades de tratamiento dependerán no solamente de las condiciones de la mamá, sino también las condiciones del bebé y la edad gestacional para tomar una decisión. De abrupcio, ¿hay preguntas para continuar con el de la placenta? No, bueno. Eso espero, bueno, ustedes lo dicen así. Entonces, vamos a hablar del otro, que es un diagnóstico diferencial entre el abrupcio de placenta y la placenta previa. Pues digamos que esos son los mayores diagnósticos cuando se encuentra una mujer embarazada sangrando, pero los manejos son bastante diferentes. Entonces, la definición de la placenta previa es la implantación y desarrollo de la placenta en el segmento inferior del útero. Entonces, estamos viendo en la imagen de la izquierda una placenta que está anterior y fúndica, digamos que esa es la normal, y a la derecha vemos una placenta previa completa que hace que la placenta esté ocupando todo el orificio cervical, ¿sí? Ven ahí donde está el orificio cervical interno, ahí está la placenta. Obviamente la placenta es como un ponquecito, entonces no necesariamente esté ocupando todo ese espacio, puede ocupar todo el orificio cervical interno y irse hacia anterior o irse hacia posterior, razón por lo cual las ecografías a veces de esas de rapidez pueden que no vean esos cotiledones que están tapando el orificio cervical interno. Entonces, todas las placentas que estén en el segmento inferior podrían ser placentas previas, entonces échenle más miradas o revisen o hagan Doppler o algo para confirmar la localización de la placenta antes de esperarnos a un parto complicado. La placenta previa se clasifica en realidad en dos nada más, la placenta total y la placenta parcial. Sin embargo, les voy a mencionar la marginal y la implantación baja por muchas razones, y la primera es que se puede confundir y el tratamiento, aun cuando es distinto, pues tenemos que manejarla de cierta manera con cuidado. Entonces, si estamos hablando que es respecto al orificio cervical interno, si ocupa todo el orificio cervical interno, se llama placenta previa total. Y si toca la mitad o una porción del orificio cervical interno, se llama previa parcial. ¿A qué se refiere previa marginal? Se refiere a que ni siquiera cruza el orificio cervical interno, pero toca un lado del orificio. Eso quiere decir que cuando el bebé empieza a hacer la dilatación en el trabajo de parto, puede producir un sangrado durante ese trabajo de parto. Y el de implantación baja es que se implanta más abajo en el segmento inferior, que es el que tenemos que tener vigilancia, pero normalmente no produce sangrados incluso durante el parto. Si hablamos de las dos primeras que habíamos hablado, previa total y previa parcial, esas dos sí o sí son cesárea para determinar la gestación. Si hablamos de los dos últimos, previa marginal, implantación baja, no necesariamente si el bebé viene con una disposición buena, sin sufrimiento fetal agudo y el trabajo de parto va en condiciones normales, pues estos no necesariamente, pero hay que estarlas vigilando mucho. O sea, no dejamos un trabajo de parto en un nivel 1 ni 2 sabiendo que tiene una placenta marginal o de implantación baja. Entonces, aquí vemos las dos que le estaba hablando, de parcial y de total.
Si se dan cuenta en la izquierda, encuentran que la placenta está cubriendo todo el orificio cervical interno y en la otra solo el 50%, casi el 60% del orificio cervical. La incidencia de esa placenta previa pues es 1 en 200 embarazos, 0.5 de todos los partos y más o menos se detectan entre la semana 16 y 20 estas placentas previas. Importante que sepan que aun cuando se detectan a partir de la semana 16 y 20, ustedes deben reevaluar después de semana 20 para confirmar que la placenta, aún creciendo el útero, no se ha desplazado. ¿Cuáles son los factores asociados? La multiparidad y la edad avanzada, algo muy parecido al del abrupcio, y también alteraciones endometriales o miometriales. Entonces se relaciona, por ejemplo, con una cesárea previa, con un legrado, con un mioma. Eso puede causar que se implante en lugares anormales esa placenta. También se asocia a aumento de la masa placentaria, por ejemplo, en embarazos múltiples la placenta pues es más grande o incluso a veces tiene dos, entonces puede ser que una esté en un lugar adecuado y otra esté una placenta previa. Por razones inexplicables se relaciona más con fetos masculinos y por alteraciones vasculares se relaciona con tabaquismo. Importante también que se relaciona esas placentas previas con anomalías congénitas. Muchos bebés que vienen con alteraciones cromosómicas vienen con placenta previa. Y también se correlaciona con embarazos, por ejemplo, que tienen bebés en presentación de pelvis. Entonces, las señoras que dicen, no, qué bueno que esté sentado, me toca cesárea, no sé qué, pues no deberían estar tan tranquilos porque pues se relaciona con placenta previa y alteraciones congénitas. Y adicionalmente se relaciona con acretismo placentario. No sé si habíamos hablado del acretismo placentario, pero el acretismo placentario es que se pega la placenta más de lo esperado en la decidua o incluso pasa al miometrio o incluso pasa a la serosa. Cuando eso ocurre, pues imagínense uno con una placenta, no sé qué ocurrió ahí, una placenta que no solamente está en un lugar inadecuado, sino que además esté pegado y que no se pueda desprender. Eso puede incluso pasarse a la serosa, coger la vejiga o coger hacia la parte rectal y producir unas situaciones bastante riesgosas. El cuadro clínico en un 80% se manifiesta con sangrado, sin embargo, no en forma aguda todas, la mayoría empiezan a haber sangrados en 31 semanas, en 32 semanas, en 36 semanas, o sea que es una paciente que uno en ecografía puede determinar que es una placenta previa. Y por clínica empieza a ver que la paciente está con sangraditos que mejoran con el reposo y con, digamos, de cierta manera con el control que uno le haga, pero que al final uno tiene que descartar que no haya acretismo placentario y necesariamente si son las totales o parciales hay que hacerle cirugía, o sea que necesitan una remisión y un manejo adecuado. El diagnóstico lo vamos a hacer por ecografía transabdominal al comienzo, tiene hasta un 93% de precisión, pero se puede hacer ecografía transvaginal, obviamente no en la paciente que está sangrando, pero se puede hacer una ecografía transvaginal que aumenta la sensibilidad de evaluar qué tanto compromiso hay en el orificio cervical interno. Se puede hacer Doppler para poder ver qué tanta invasión hay de la placenta hacia el útero para descartar el acretismo placentario. Y muy importante que como la primera causa es sangrado, no hacer tacto vaginal en pacientes con sospecha de placenta previa. ¿Por qué? Porque pueden romper un cotiledón en el momento de hacer el tacto vaginal y la paciente, pues obviamente además que sangra mucho, vamos a tener un desafortunado desenlace con el bebé. Cuando la ecografía se hace en una paciente que es obesa o que tiene la vejiga llena, puede disminuir esa sensibilidad. Por eso es que a pesar de que hay un poquito de riesgo en la transvaginal, es preferible hacer la transvaginal en casos en los momentos en que la paciente no está sangrando. En el dibujo, no sé, tal vez no vean mi flechita, pero donde dice placenta, quiere decir que es el sitio pues, donde la placenta está implantada y a mano derecha dice cervix. Entonces, si se dan cuenta, está completamente ocupado por la placenta, ese orificio cervical interno. Aquí entonces, donde está la flechita del cervix, ustedes ven que ahí está el orificio cervical, pero la placenta está arriba, incluso ahí está la vejiga.
si tuviéramos una alteración en esa vejiga, podríamos incluso ver placenta a través en la parte de la vejiga. Entonces, esta es una placenta previa parcial. El manejo, entonces, como ya dijimos que se presentaba en diferentes semanas de la gestación, pues no siempre vamos a salir corriendo a sacar al bebé porque va a estar prematuro. Pero necesitamos evaluar que ese sangrado no tenga repercusiones en la formación del bebé, en el desenlace del bebé y pues obviamente en la mamá. Entonces, ante una hemorragia leve, con un sangrado escaso, sin repercusiones hemodinámicas, evaluamos la edad gestacional. Si es menos de 36 semanas, la dejamos expectante, que no sangre por lo menos 72 horas antes de pensar en mandarla para la casa y obviamente corregir los grados de anemia que pueda tener. Es importante que sepan que el sangrado de esta placenta previa es distinto al del abrupcio. Este placenta previa pues es un rojo rutilante porque es un desprendimiento activo de la placenta. Cuando hay hemorragia moderada severa, no importa la edad gestacional, hay que desembarazarla. Y pues ya habíamos hablado que si es oclusiva parcial o total, hay que hacer una cesárea programada preferiblemente en semana 37 y si no es oclusiva, pues vamos a evaluar durante el trabajo de parto si puede tener el trabajo de parto sin complicaciones, porque a veces la cabeza fetal hace que, digamos, de cierta manera comprima esa parte que se puede desprender y el parto puede ser de manera normal y natural. Esta es una placenta previa total, ocupa todo el orificio cervical interno. Entonces, ya hemos hablado que en el abrupcio el susto es una CID y un útero de Cuvelier. En la placenta previa, el susto es el acretismo placentario que aumenta la morbilidad y que pues hay pocas pruebas diagnósticas para saber que está. Existe la posibilidad de hacerlo con el Doppler color, pero a veces ni siquiera con el Doppler color podemos saber que hay un acretismo. Lo que se hace a veces es una resonancia en casos de placentas, sobre todo cuando han tenido cesáreas previas y ahora hay placenta previa. Es muy importante descartar ese acretismo placentario para poder tomar decisiones de remisiones de cirugía con embolías, con radiología intervencionista o con cirugía general o con urología, dependiendo del grado de acretismo o el compromiso de otros órganos. También la placenta previa puede hacer que el bebé tenga restricción de crecimiento, dado que la placenta pues está en un lugar inadecuado y puede que sea una insuficiencia placentaria. Y también se relaciona con asfixias y daños neurológicos por la anemia o por sacar al bebé prematuramente en casos de desprendimientos y sangrados de la placenta. Ahí acabamos placenta previa. Si necesitan interrumpir o preguntar. Bueno, sobre la basa previa, ya les había dicho un poquito antes, es una anomalía de los vasos umbilicales que cruzan por delante de la presentación fetal. Se presenta en 1 de 3.000 nacimientos, pero como se dan cuenta, pues si se rompen los vasos umbilicales, la posibilidad de mortalidad es muy alta. Entonces, sospecharlo rápidamente es lo más importante. Se produce una hemorragia fetal durante el trabajo de parto o durante la amniotomía y puede producir la muerte fetal. Obviamente, si uno hace el diagnóstico pronto y se da cuenta de que hay un sufrimiento fetal agudo, la lleva a cesárea de urgencia y puede que incluso se pueda salvar al bebé, pero es de estas cosas desafortunadas en las que puede morir el bebé intraparto. Respecto a la ruptura del seno marginal, también se llama placenta marginal, que ya les había mencionado hace un poquito. Entonces, es una placenta que está en el segmento inferior, pero que no toca el orificio cervical interno. Si se dan cuenta, la incidencia es alta, está en 34%, y la clínica es esa señora que está con un trabajo de parto normal, el bebé va bien, todo va bien, pero el líquido amniótico está un poco con tinte de sangre oscura. Podríamos hablar que esas son, cuando ya salga la placenta y haya el alumbramiento, revisen muy bien esa placenta para que ustedes puedan evaluar si hay algo de esas alteraciones o no. La evolución pues es favorable porque pues usualmente solamente con reposo pasa el sangrado o con el trabajo de parto es suficiente para que avance sin problema esa ruptura del seno marginal.
Diferente a la ruptura uterina es una complicación grave que se puede dar en el trabajo de parto, en el expulsivo o incluso antes del trabajo de parto. Lo importante es conocer varias cosas. Pues primero los signos en los que nos pueda ocurrir, qué paciente les puede ocurrir también. Les puede ocurrir mucho más fácil a una paciente que tenga cicatrices previas como cesáreas, miomectomías o legrados con alteraciones, pero también puede ocurrir en úteros sanos si es una paciente que tiene una policistolia o es un bebé que sea demasiado grande, entonces macrosomía sobre distensión uterina en útero sano puede hacer que haya una ruptura uterina. Se presenta en uno de 1500 partos y pues los factores de riesgo son la multiparidad, la cesárea previa, el uso inadecuado de la oxitocina o de prostaglandinas o la instrumentación incorrecta. Incorrecta significa unos forceps altos o una situación en la que se pueda desgarrar el útero, porque no siempre se rompe en el fondo uterino, también se puede romper en el cuello. Maniobras intrauterinas como rotaciones y otras cosas que se puedan hacer para sacar al bebé adecuadamente, también puede suponer que rompa el útero, pero lo más importante de esto es hacer el diagnóstico. La localización más frecuente es en el segmento inferior, en la cara anterior o posterior. Por supuesto que pues en la cara anterior podría ser más fácil de hacer el diagnóstico, pero la tarea es estar evaluando los signos vitales y todas las posibilidades diagnósticas ante un sangrado uterino. La etiología entonces de un espontáneo que se rompe puede ser por polidramios o un embarazo gemelar. Durante el parto puede haber dos situaciones. Una, como un aviso antes de que haya una ruptura uterina que se llama inminencia de ruptura uterina. La inminencia de ruptura uterina, no sé si más adelante se los voy a decir, pero si no, pues lo decimos de una vez. La inminencia de ruptura uterina tiene que ver con que se vea como el útero como en forma de reloj de arena. Eso es una posible indicación de que el útero se pueda romper o que se vean fuertemente los ligamentos redondos que hacen como si fueran un riel, ¿cómo se llama? Lo de los caballos, unas riendas, hacen doler esas partes del ligamento redondo y pueden ser uno de esos signos premonitorios o de inminencia de ruptura. Cuando eso pasa, pues obviamente tenemos que empezar a hacer que se disminuya la contracción uterina para evitar que haya una ruptura uterina. Puede haber una ruptura uterina completa o incompleta, que quiere decir con membranas íntegras. Obviamente lo ideal sería que con membranas íntegras para que el bebé no quede nadando en la cavidad abdominal, porque obviamente eso le va a producir la posibilidad de morir. Traumática también puede ser, ¿no? Incluso con heridas de arma de fuego o heridas cortopunzantes también puede haber una ruptura uterina. Desafortunadamente en este medio tan agresivo, pues nos han llegado casos como esos. Y puede ser también espontáneo en útero sano, pero que usualmente tiene que ver con una dosis mayor de oxitocina. En el tercer trimestre del embarazo puede haber, el diagnóstico se hace con un dolor súbito en hipogastrio y hematuria. Como es una ruptura de un órgano, entonces hay vómito, náuseas, hipotensión, y estos signos de Pinard y Frommer son las que ya les expliqué que son de inminencia. Pero pues uno sabe que si se presentan estos signos, es muy cerquita a que se rompa el útero. Durante el trabajo de parto, entonces puede ocurrir lo mismo, un dolor súbito y se puede presentar el anillo de Van y ausencia de las contracciones. Pues una vez que se rompa el útero, pues no hay contracciones porque el bebé queda en la cavidad uterina. Importante entonces para evitar esto es que la oxitocina sea manejada con cuidado, que ustedes sepan, ya eso lo hemos hablado antes, que sepan cuáles son las contraindicaciones, las dosis, cuándo se vuelve la oxitocina ya tóxica y cuáles son los eventos. Uno de esos tantos eventos que puede ocurrir con oxitocina en dosis altas puede ser la ruptura uterina. Importante que en embarazo vivo, con feto vivo, no se utilice misoprostol para iniciar el trabajo de parto, aun cuando hay muchos estudios que lo utilizan. La recomendación por la FDA, por todas las entidades internacionales, es que se utilice misoprostol solamente cuando haya necesidad de un parto con un feto muerto.
no con un feto vivo. Importante entonces que las cesáreas sean segmentarias, porque ya sabemos que una cesárea longitudinal puede ser más probable que tenga una ruptura uterina en el embarazo que sigue, que no haya espacios menores a 24 semanas, o sea que la recomendación es que el siguiente parto después de ese parto difícil sea más de 2 años. Cuando hay más de una cesárea, hacer cesárea porque probablemente se pueda romper, y pues todo esto se disminuiría si solamente se operan las cesáreas que son necesarias. Entonces, prevenir la cesárea innecesaria hace que uno no le dé factores de riesgo en el siguiente embarazo. El tratamiento, pues si es una inminencia, vamos a hacer uteroinhibición, vamos a hacer reposo y vamos a impedir que ese útero se rompa. Pero una vez hacemos el diagnóstico de ruptura, se debe hacer una laparotomía para hacer la corrección no solamente hemodinámica, sino para también saber corregir el sitio donde se rompió. Puede ser solo un pedacito del útero, entonces se hace una rafia, pero si el útero queda en malas condiciones, debe hacerse una histerectomía. Obviamente esto sí es del cuerpo del útero. Si es en la parte inferior, en el cuello del útero, pues entonces todo será un abordaje vaginal como este. Entonces, las pinzas de Foster, estamos evaluando el labio anterior y el labio posterior. Si ustedes ven ahí hay un desgarro del cuello en el ángulo izquierdo, porque siempre se denomina del lado materno, y los puntos que se deben hacer, sin ocluir el cuello, por supuesto, los puntos se deben hacer separados lo menos posible y solamente si está sangrando. ¿Por qué? Porque cicatriza normalmente bien y porque a veces abordar estos sitios si no está sangrando, pues no valdría la pena hacerlo. Este es un tema importante porque tal vez no lo mencionen en el código rojo, pero pues es importante que sepan que hay posibilidades en un parto que haya una inversión uterina. Entonces, en la inversión uterina es importante que ustedes, una vez identifiquen que hay una inversión, si la placenta todavía está ahí, devuelvan la mano con todo y placenta para colocarlo y luego le colocan oxitocina. No importa que la placenta se quede por un tiempo ahí, mientras van a un lugar donde puedan extraer la placenta si es secreta o no y hacer la cirugía de rigor. Si ya se ha desprendido la placenta, entonces también intenten acomodar el útero nuevamente a su posición inicial y le colocan oxitocina con la intención de que no se regrese esa inversión uterina. Incluso le pueden poner un balón de Bacri en ese momento para que no haya posibilidades de nueva inversión y de sangrado y obviamente de necrosis que puede hacer en el futuro una histerectomía. Si ya ven, entonces devuelven el defecto, meten la mano o ponen oxitocina y ahí podrían colocar el de Bacri, no necesariamente por sangrado, sino porque se quede bien ubicado ese útero, aun cuando la inversión también produce sangrado. Les traje este que se llaman los retrasos o demoras, que es lo que normalmente nosotros nos evalúan cuando hay un evento adverso, para que sepan que todo lo que ocurre con maternidad y con todas las alteraciones de las maternas nos ubica en un punto diferente de país, de subdesarrollado, de en vías de desarrollo o desarrollado. No hemos podido salir de ese punto porque todavía hay muchas maternas que mueren en un año. Ya saben que muerte materna no solamente es en el parto, sino es una materna que tenga un bebé menor de un año. Entonces, como existe un país violento y existen tantos partos y existen estas demoras, no hemos podido salir de vía en desarrollo. Dependerá de ustedes, de los que continúan en esta atención de partos y demás, para que podamos salir a un no desarrollado. Entonces, no solamente es la economía, no solamente son los dólares. Aquí la única forma de salir del subdesarrollo es que la salud de las maternas y de los niños sea la mejor. Entonces, cada vez que ocurre una muerte materna o una morbilidad materna, se evalúan todas estas demoras y si las demoras que casi siempre son, por ejemplo, la señora se murió y tenía una preeclampsia, entonces termina de todos modos con alguna responsabilidad en los médicos que atendieron el anterior parto porque no le dieron planificación y no le evitaron este siguiente embarazo. O puede pasar que porque la paciente no se le dio la atención adecuada o porque no se hizo el control prenatal adecuado.
Entonces, si nosotros queremos salir del subdesarrollo, debemos mejorar la maternidad. Y si mejoramos la maternidad, pues obviamente mejoramos la sociedad. Así que los invito a que revisen estos retrasos y demoras, que son los análisis que hacen siempre para evaluar las posibles implicaciones que tiene nuestra atención médica para los desenlaces morbimortalidad y mortalidad materno-fetal. Sobre estos eventos, pues van a hablar del choque hipovolémico con el código rojo, trastornos hipertensivos ya lo van a ver, y el séptico también lo van a ver en las clases que vamos a dar, que ya están cuadradas. Estas son las posibilidades de causas que se analizan en todos los cuadros de morbimortalidad materna. No se les olvide que nosotros tenemos el código rojo porque estamos hablando de sangrados que generalmente son de tercer trimestre, pero ocurren durante todo el embarazo. Pero nos sobra que sepan que todavía también utilizamos el código azul para esa otra parte donde está la vía aérea. Y eso es importante porque también la paciente puede hacer alteraciones de embolías de líquido amniótico, y entonces no solamente estamos hablando de que hay que mejorar la parte de hemodinámica, sino también la ventilatoria. ¿Qué otra cosa les tengo que decir por acá? Bueno, esto, no más. No sé si tengan preguntas. Yo tengo una pregunta. Claro que sí, dale. Cuando estábamos hablando del que necesita reposo, creo que es la placenta previa, tú no mencionaste, o no sé, es que se está escuchando un poco entrecortado, mínimo, ¿cuánto reposo necesita la paciente? La paciente, supongamos que tiene una placenta previa, creo que puede ser el ejemplo. Placenta previa con semana 32, pues está muy chiquito, y si la paciente está con un sangrado escaso, no tiene anemia, entonces la vamos a dejar hospitalizada mínimo hasta que deje de sangrar, y después, una vez deja de sangrar, 72 horas más, confirmando que la paciente no vuelve a sangrar, porque recuerden que la placenta previa nos va anunciando que es placenta previa porque empieza a tener manifestaciones de sangrado en el segundo y tercer trimestre, ¿no? Entonces, no vamos a sacar al bebé si todo está hemodinámicamente bien, pero si después de 72 horas todavía sigue sangrando, es probable que tengamos que desembarazarla, ¿sí? Entonces, es el grado de hemoglobina, el grado de repercusiones hemodinámicas. Obviamente, si el sangrado es escaso, no debe haber repercusiones hemodinámicas ni en la mamá ni el bebé. Y pues después de 72 horas sin sangrar y con maduración pulmonar, podemos darle salida y manejo ambulatorio y reposo en casa. Obviamente que eso tiene aquí en nuestro medio pues repercusiones, en el sentido que si la señora vive en Santa Rosalía, pues probablemente no le vamos a dar salida. Esperamos que el bebé sea viable y la vamos a tener hospitalizada hasta que pueda estar en su casa en Santa Rosalía con su bebé. Pero en medidas generales, supongamos que son personas que viven en Villavicencio con facilidad de acceso a los hospitales, pues es eso, una hemorragia leve sin repercusión hemodinámica materno ni fetal, que después de 72 horas no ha sangrado, esa paciente puede manejarse de forma ambulatoria. ¿Sí? Ok, Doc, perfecto. Doc, y otra cosita, es así por molestarte, es que en el momento en que dijiste lo de los puntos de la ruptura uterina, te escuché súper entrecortado. ¿Tú me podrías repetir lo que dijiste esa parte, por favor? Pero puntos, recuerdan que yo les dije que había posibilidades de rupturas en el cuerpo uterino, pero también en el cuello uterino, ¿cierto? Entonces, los que son del cuerpo uterino son los que se relacionan con cesáreas previas, con otras situaciones como esas, pero no se olviden que también están las traumas que pueden ser durante el parto por instrumentación, o porque salió muy rápido ese bebé, o porque además el bebé sería muy grande. Entonces, revisen siempre en sangrados el cuello. Si la ruptura de ese cuello uterino es de menos de 2 centímetros y no está sangrando, no hay que hacerle ninguna sutura. Pero si está sangrando, obviamente que hay que pasarle puntos. Los puntos son estos puntos separados, están en negro, pero obviamente son con cromado, ¿sí? El punto es para que vean que son puntos separados, y se deben hacer
los suficientes como para que ya no sangre, pero no demasiados por lo mismo, porque solitos van a cicatrizar. Entonces hacen los menos puntos posibles, solamente lo pasan en el sitio donde está sangrando. Para eso necesitan unas pinzas que se llaman pinzas de Foster o pinzas de corazón, también las llaman las instrumentadoras. Entonces, cuando ustedes tengan que atender partos, sería muy bueno que en el equipo de parto se encuentren estas pinzas se llaman pinzas de revisión de cuello, con la intención de ver los ángulos, que es donde usualmente se rompe el cuello, los ángulos para evaluar otras posibilidades de sangrado en el parto. Sí, ahora sí. Ahora sí, Doc, muchísimas gracias. Ok, no, con gusto. Bueno, chicos, entonces nos veremos. Muchas gracias, doctora. Que tengan buena noche. Gracias. Hasta, Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego. chao. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Con Hasta todo luego. gusto.